Ok, córtalo. Pues son tiempos de COVID, así que nosotros hicimos un video explicando el sistema nervioso para que ustedes los puedan ver desde su casa. Bueno, antes de empezar, creo que es necesario explicar que el sistema nervioso se puede dividir en dos partes si se toma en cuenta desde un punto de vista anatómico. El sistema nervioso puede dividirse entre el sistema nervioso central, que incluye el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que comprende el conjunto de nervios y ganglios que conectan el sistema nervioso central con el resto de nuestro organismo. Empecemos con el sistema nervioso central. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es la parte superior del sistema nervioso central. Se encuentra protegido por el cráneo. A nivel anatómico, el encéfalo está compuesto por las siguientes partes: el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. El cerebro es el órgano más conocido del sistema nervioso central. Tiene numerosas funciones, pero a modo general es encargado de procesar la información que proviene de los cinco sentidos, así como controlar el movimiento, las emociones, la memoria, la cognición y el aprendizaje. Es el centro de las funciones intelectuales. Anatómicamente, el cerebro se puede dividir en el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo corresponde a los dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo, comunicados por fibras nerviosas llamadas cuerpo calloso. La parte exterior del cerebro es conocida como corteza cerebral, formada por materia gris y la materia blanca. La función de la materia blanca es la transmisión de la información cerebral al resto del cuerpo humano, y la función de la materia gris se relaciona con el procesamiento de la información y por tanto también del razonamiento. Por un lado, el hemisferio izquierdo es el responsable del movimiento, la percepción sensorial de la parte derecha de nuestro cuerpo, el razonamiento lógico, la inteligencia lingüística y la habilidad matemática. Por otro lado, el hemisferio derecho se encarga de los movimientos y la percepción del lado izquierdo, de la visión en tres dimensiones, la creatividad y la imaginación. En la corteza de cada hemisferio se identifican 4 lóbulos. El lóbulo frontal, que controla los movimientos voluntarios y se relaciona con la capacidad de planificar, con la inteligencia y la personalidad. El lóbulo occipital, que integra la información visual. El lóbulo temporal, que integra la información auditiva, memoria y emociones. El lóbulo parietal, que integra la información táctil de todo el cuerpo y interviene en la sensación de equilibrio. El diencéfalo está compuesta por diferentes partes anatómicas: el hipotálamo, el tálamo y el epitálamo. El tálamo recibe las sensaciones que recogen otras partes del sistema nervioso central y las distribuye a otras regiones de la corteza cerebral. La función principal del hipotálamo es regular el equilibrio de nuestro cuerpo y las necesidades básicas como la ingesta de alimentos, bebida y el instinto de reproducción, controlando también el sistema endocrino. Finalmente, el epitálamo pertenece al sistema límbico, relacionado con las emociones y la intuición. También contiene la glándula pineal, que regula los estados de sueño y vigilia. El cerebelo hace de puente a los estímulos de la médula espinal para que lleguen al cerebro. Algunas de sus funciones son las siguientes: regular el latido del corazón, la presión arterial, el equilibrio y la función respiratoria. Regula los movimientos musculares tales como correr, caminar, escribir, y también mantiene la tonicidad muscular y la postura corporal. El tronco encefálico o tallo cerebral está dividido en 3 regiones anatómicas: el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. El bulbo raquídeo es la parte del encéfalo que se une a la médula espinal. En el bulbo se localizan fascículos ascendentes, descendentes y sustancia gris que comunican la médula espinal con el encéfalo. Estos regulan funciones vitales como la función respiratoria, los latidos del corazón y el diámetro vascular. Controla además el vómito, la tos, el estornudo, el hipo y la deglución. La protuberancia anular o puente troncoencefálico regula los movimientos respiratorios y recibe información sensorial del gusto e información táctil de la cara y el cuello.
Finalmente, el mesencéfalo controla los movimientos de los ojos, así como también la contracción de la pupila. Participa en la regulación subconsciente de la actividad muscular. Espinal está en el foramen vertebral y se compone de 31 segmentos, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxigea. Un par de nervios espinales sale de cada segmento de la médula. Los nervios que se extienden de la médula espinal, desde los niveles lumbar y sacro, deben correr en el canal vertebral cauda equina, que significa cola de caballo, por una distancia antes de que salgan de la columna vertebral. Tiene sistemas de protección, como la columna vertebral. Las vértebras están separadas por discos hechos de cartílago que actúan como cojines, reduciendo las fuerzas generadas por movimientos. Otro sistema de protección son las meninges, que son 3 capas de tejido que están contenidas en el canal espinal, que pasa por el centro de la columna vertebral. La primera es la pia madre, una envoltura que adhiere al tejido nervioso de la superficie del cerebro y la médula espinal, aunque no se encuentra en contacto con las fibras nerviosas. La segunda es la más externa de las 3 meninges, es la dura madre, una membrana fuerte, gruesa y densa. Rodea y soporta los canales venosos grandes que transportan sangre desde el cerebro hacia el corazón. Sobre la pia madre y separada de ella por un espacio llamado espacio subaracnoideo, se encuentra la aracnoides, una membrana fina y transparente. Está compuesto de tejido fibroso. Aquí está presente el líquido cefalorraquídeo y protege al sistema nervioso central contra lesiones. Espinal está rodeada lateralmente por los nervios espinales, axones de neuronas que entran y salen de la médula espinal y la comunican con el resto del cuerpo. Los cervicales, por ejemplo, controlan las señales hacia la parte posterior de la cabeza, el cuello y los hombros. Los torácicos controlan las señales hacia los músculos del tórax. Los lumbares controlan las señales a las partes inferiores del abdomen y la espalda. Los sacros controlan las señales hacia los muslos, las partes inferiores de las piernas. El nervio coxígeo es el único que transporta información sensorial de la piel de la parte inferior de la espalda. Las raíces nerviosas espinales son los haces de las fibras que salen de la médula espinal. Hay 4 raíces nerviosas, 2 en el frente, que son las ventrales, y 2 detrás, que son las dorsales. En la parte posterior, los nervios transportan información sensorial del cuerpo o la médula espinal o al cerebro y se denominan neuronas sensoriales. Una vez que alcanza la médula espinal, la información sensorial transmitida se interpreta como sensación. Un dermatoma es la zona de la piel donde se recibe la actividad de un nervio espinal o craneal. Reciben señales de los nervios sensoriales en una raíz nerviosa espinal. De la médula espinal nos muestran una clara división entre la sustancia blanca, la exterior, y la sustancia gris, interior. La sustancia gris tiene una forma de H o de mariposa, en medio de un canal central por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Consta de cuernos ventrales y cuernos dorsales, y de una zona intermedia. La sustancia blanca está formada por fibras nerviosas, llamadas axones, que se extienden hacia arriba y hacia abajo a lo largo del cordón. Cada grupo de axones lleva un tipo específico de información que necesita para comunicarse. Las principales funciones que hace la médula espinal son las siguientes. 1. Cuando una parte del cuerpo recibe algún estímulo, la información pasa primero a la médula, que enviará la información a los músculos o al cerebro para que se procese. 2. Permite la aparición de un tipo de atajos en los que la información no tiene que esperar a ser procesada por instancias superiores para generar una respuesta. Y 3. Ofrece una reacción rápida ante situaciones potencialmente peligrosas. Ya he explicado el sistema nervioso central. Otra de las diferencias entre el sistema nervioso periférico y el central es que el periférico no está protegido por huesos o por la barrera hematoencefálica, lo que permite la exposición a toxinas y daños mecánicos. El sistema nervioso periférico puede dividirse en 2 partes: el sistema nervioso autónomo, que son las fibras sensoriales y motoras que conectan al sistema nervioso central con los órganos viscerales, y el sistema nervioso somático, que regula las funciones voluntarias del organismo, del que se hablará a continuación.
El sistema nervioso somático inerva los músculos esqueléticos, es mayormente voluntario y sus fibras se unen al músculo a través de la placa neuromuscular. Su acción es siempre excitatoria sobre los músculos esqueléticos que inerva. El proceso es el siguiente: las neuronas sensitivas o aferentes transmiten los impulsos eléctricos al sistema nervioso central y el cerebro. Después estos estímulos son procesados por el sistema nervioso central y por último las neuronas motoras o eferentes se encargan de recibir la señal para enviarla a músculos y órganos. Uno de los movimientos voluntarios que causan el sistema nervioso somático pueden ser caminar, correr o hacer ejercicio en general. Y uno de los ejemplos de movimientos involuntarios es cuando uno de los receptores, ya sea la mano, recibe un estímulo de intenso dolor que provoca que la extremidad se retraiga. El sistema nervioso autónomo es el encargado de regular el funcionamiento de los órganos internos, como el estómago, el intestino o el corazón. Consiste en una red neuronal muy compleja, cuyo objetivo es mantener una homeostasis o equilibrio fisiológico interno. Regula la actividad de diferentes glándulas del cuerpo, así como los músculos de la piel, rodeando los folículos pilosos, alrededor de los vasos sanguíneos, en el iris del ojo, el estómago, los intestinos, la vejiga y el corazón. Este sistema funciona de manera involuntaria, es decir, escapa de nuestra conciencia. Las regiones principales que controlan el sistema nervioso autónomo se encuentran en la médula espinal, el tallo cerebral y el hipotálamo. El sistema nervioso autónomo es una red compleja conformada por raíces, plexos y nervios. Dentro de las raíces se encuentran las cervicales, las torácicas, las lumbares y las sacras. El sistema nervioso autónomo se puede dividir en dos subsistemas, en el sistema nervioso simpático y en el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático se activa principalmente en contextos que requieren reacciones inmediatas, como la lucha o la huida. Se origina en la médula espinal, en concreto, abarcando las áreas lumbares y torácicas. El sistema nervioso parasimpático participa en la regulación del aparato cardiovascular, aparato digestivo y aparato genitourinario. En muchos órganos su acción es opuesta a la del sistema nervioso simpático. Por ejemplo, en el corazón enlentece el ritmo cardíaco, mientras que en el simpático lo acelera. Quítalo, vi. No, en serio, quítalo. Es en serio. Ya está toda quemada.